¿Qué tal, grupo de cuarto semestre? Eh, Antes que todo, pues darles la bienvenida a un semestre más y pues voy a estarles dando en este semestre lo que es matemáticas 4, biología 2 y química 2, correspondientes al módulo de matemáticas, cuerpo humano y biodiversidad. Bien, entonces este semestre pues va a ser algo distinto. Vamos a estar viendo en matemáticas lo que son puras funciones y su representación gráfica, y lo que es la química, pues lo que es en este caso algunos cálculos de moralidad basados a lo que es a la masa molar de los elementos, así también el cálculo estequiométrico, que más adelante se los voy a estar explicando. Biología 2, va a estar enfocado lo que es a lo que es a la salud, lo que es a la anatomía, el cuerpo humano, y aparte pues los diferentes reinos que se componen, el reino animal y el reino plantar, y así sucesivamente. Y pues los diferentes sistemas del cuerpo humano, que es los sistemas respiratorio, circulatorio, digestivo y pues bueno, entre otras cosas. Entonces vamos a empezar con matemáticas. Vamos a empezar con matemáticas. Y dentro de matemáticas vamos a estar viendo el bloque número 1 acerca de las operaciones de las distintas funciones. En este bloque vamos a ver lo que es una función, lo que es el dominio, contradominio, lo que es el rango, lo que es determinar si estas funciones son realmente funciones o relación. Entonces, de cada función vamos a estar viendo su dominio, su contradominio y asimismo su rango o imagen. Bien, a lo mejor nunca han escuchado estas palabras, esta terminología, pero al momento que lo veamos y que hagan sus ejercicios se van a dar cuenta que esto es pues es sencillo. Bien, vamos a empezar con funciones. Nos dice la regla de la función que es una regla que asigna a cada elemento del conjunto de partida a un solo elemento del conjunto de llegada. ¿Sí? Bien, en este caso, ¿qué nos quiere decir esta función? O sea, dentro de una función hay elementos, en este caso la función se divide en lo que es en el dominio, que corresponde a las X, y al contradominio, que es correspondiente a los valores de Y. Entonces, los elementos del dominio o de las X nos dice que cada elemento del conjunto de partida, que aquí está, corresponde a un solo elemento del conjunto de llegada. ¿Sí? Es decir, que X es la imagen de que X, bueno, X viene siendo la función, pues, la función en este caso para el desarrollo de X. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, imaginemos que yo tengo una función Y es igual a 3 por X. Bien, 3 que multiplica X. Bueno, entonces, fíjense que en las X tenemos nuestros números o elementos del conjunto de partida. ¿Qué es un conjunto? Pues es un conjunto de elementos, ¿sí?
En este caso, la x tiene estos elementos, el 1, 2 y 3. Entonces, en base a esta función que acabé de escribir, vamos a asignar el elemento del conjunto de partida con el elemento del conjunto de llegada, que es las y. En este caso, si por ejemplo, si el valor de la x es igual a 1, entonces al momento de multiplicar 3 por 1, va a ser igual a 3. Va a ser igual a 3. ¿Sí? Si yo multiplico 3 por 2, pues va a ser igual a 6. Si multiplico 3 por 3 va a ser 9. Pero ustedes se fijan en la regla, que este elemento 1 va asignando a un solo elemento. ¿Sí? A un solo elemento. Es donde se cumple esta regla. Por ejemplo, el 2 está asignando a un solo elemento, que es el número 6. El 3 está asignando al siguiente elemento, que es el 9. ¿Sí? Y esa es la regla que debe de seguir. Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, en este caso, a ver, vamos a ver si es una función o no es una función. Si es una función, debe de corresponder esta regla, donde cada elemento del conjunto de partida corresponde a un solo elemento al conjunto de llegada. ¿Sí? Bien, en este caso, si tuviéramos la función f de x es igual a, en este caso, a 20 por x. Entonces, al momento de multiplicar, por ejemplo, 20 por x, el valor de x que es 0, pues sería 0, ¿verdad? Porque todo número multiplicado nos da 0. Ahora, si tuviéramos 20 por el valor de x, o sea, en este caso el 1, 20 por 1 va a ser 20. 20 por 2 va a ser 40. 20 por 3, 60. Y así sucesivamente. Si ustedes se fijan, los elementos del conjunto de partida están correspondiendo a un solo elemento del conjunto de llegadas. O sea que cada número que ustedes ven va a salir una flechita, otra flechita, o sea, independientemente de cada elemento. Y eso quiere decir que esta es una función. Esta sí es una función porque se cumple la regla. Así que cada elemento del conjunto de partida corresponde a un solo elemento del conjunto de llegada. ¿Sí? En el siguiente caso, aquí tenemos esta parecido a la que estábamos analizando hace rato, pero mira, si ustedes se fijan en el número, bueno, en el 0, pues corresponde al 0, ¿verdad? El 1 corresponde al 20, el 2 corresponde al 40, pero el 3 está correspondiendo tanto al 60 como el 80. Entonces ya estamos viendo dos elementos. Del conjunto de partida estamos viendo dos elementos del conjunto de llegada. Cuando esto pase, quiere decir que realmente no se está cumpliendo la regla. O sea, para que realmente se cumpla, este número debe corresponder nada más a un solo elemento. Pero en este caso, como está correspondiendo a dos elementos del conjunto de llegada, entonces, pues esta función no es. ¿Sí? No es función. ¿Sí? No es. Por lo tanto, así se queda. ¿Sí? Determinamos lo que sí es función y lo que no es función de acuerdo a la regla de las funciones. Bien, vamos a otro ejemplo. Vamos a ver lo que es el dominio y el rango. El dominio nos dice que es un conjunto de valores que toma la variable x para los que la función está definida. ¿Sí? Ese es el dominio, o sea, todos los valores conforme a todos los valores de x. ¿Sí? El contradominio pues son todos los valores posibles de la variable y. Y el rango es
los valores del contradominio, que son imágenes de X, o sea que es donde el Y ve, o más bien, donde la Y es reflejada por las X. Bien, para eso vamos a estar viendo estos ejemplos para que nos demos cuenta la asignación del dominio, contradominio, rango de las siguientes funciones. Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de llegada. Tenemos un conjunto de llegada, un conjunto de partida. Aquí lo voy a poner, conjunto de partida de las X. Donde, por ejemplo, este triangulito corresponde al conjunto de llegada, que son, en este caso estamos hablando de lados. ¿Cuántos lados tiene el triangulito? Pues son 3. ¿Cuántos lados tiene el cuadradito? Son 4. ¿Cuántos lados tiene el pentágono? Son 5. Entonces, aquí vemos que cada elemento va correspondiendo, cada elemento del conjunto de partida va correspondiendo a un solo elemento del conjunto de llegada. Por lo tanto, vamos a determinar el dominio, ¿sí? El dominio de estos, del conjunto de partida. En este caso yo voy a abrir una llave. Voy a abrir una llave donde yo voy a escribir los elementos de las X. En este caso el triángulo, el cuadrado y el pentágono. Bueno, me salió medio chuecón, pero ahí está. Ahí está el dominio y bueno, y el contradominio. El contradominio pues son los elementos de Y. 3, 4, 5. Ahí está. Y tengo lo que es el rango. El rango dice que son los valores del contradominio, que son imágenes de X. O sea, en este caso, como las X. O sea, el triángulo es imagen de 3. Por eso este es el rango. El cuadrado es imagen, perdón, el 3 es imagen de este triangulito. El 4 es imagen de este cuadradito. El 5 es imagen del pentágono. Por lo tanto, ¿cuál es el rango? El rango corresponde a estos valores, ¿sí? 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces son realmente el resultado, pues, donde aplicamos la X, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una. Vamos ahora con este ejemplo, ¿sí? Bien, voy a poner en el dominio los valores de los elementos del dominio, que son las X, que es 1, 2, 3. Ahí está. Ahí está mis valores. Ahora voy a poner los valores del contradominio, que son las Y. En este caso es 3, 6, 9 y 12. Ahí están los valores. Ahora el rango, que son imágenes o producto, o la Y es el resultado de la aplicación de las X. En este caso, el 3 es imagen del 1, ¿sí? El 3 es imagen del 1, ahí está. El 6 es imagen, es el resultado de la aplicación de las X por 2. El 9 igual con el 3, pero aquí el 12, ¿qué? El 12 ya no es imagen. El 12, o sea, no es imagen porque no hay ningún elemento que le corresponda. Por lo tanto, esta ya no sería el resultado de una aplicación de X. ¿Por qué? Porque está sola la pobre. Por lo tanto, mi rango va a ser 3, 6 y 9. Estos tres números, porque estos tres números son donde
donde se aplicó la X y me dio este resultado. Apliqué este valor y me dio este resultado. Apliqué este valor y me dio este resultado. Y aquí no apliqué nada y me dio este valor. Pero como no apliqué nada, entonces no pertenece al rango. Bien, eso es lo que ustedes tienen que ponerse listos, ¿sí? Bien, ahora a través de esta gráfica, ¿cómo podemos en este caso, determinar el dominio y el rango de una función? Bien, recordemos que el dominio son el conjunto de los valores que toma la variable x. En este caso, en esta gráfica, ¿cuáles números o más bien de qué número a qué número de esta figura está agarrando las x? ¿Sí? Aquí son las x y aquí son las y. Ahí está marcado. Entonces, de esta figura me está marcando nada más únicamente desde el 1 hasta el 5. Por lo tanto, ese sería mi dominio. Este es mi dominio. Ahora, el contradominio, pues son todos los valores posibles de y. En este caso serían estos involucrados. A ver. No me gustó esta línea. Bueno, estos son los números involucrados. ¿Sí? 4, 3 y 2. ¿Sí? Sería en este caso, sería los valores de y, el contradominio. Pero también sería, este es el contradominio, pero también sería los valores que son producto de la aplicación de las x. En este caso, el 1 cuando lo aplico me va a dar un 2 y así sucesivamente. Por ejemplo, bueno, aquí ya no coincide, pero por ejemplo el 3 es imagen del 4, ¿sí? Y creo que el 2 no creo que el 2, ¿sí? Pero el 5 es imagen del 3 y del 3 es imagen del 4 y del 1 es imagen del 2. Por lo tanto, mi rango va a ser el 4 y el 3 y el 2. El 2 porque es imagen del 1, perdón. El 3 porque es imagen del 5 y el 4 porque es el resultado de la aplicación del valor de x, que es 3. Bien, entonces esa sería la determinación del dominio y el rango de cada una de las funciones, tanto de manera conjunta y de manera gráfica. Bien, vamos a ver unos ejemplos para ir determinando algunas cosas. Miren, en esta imagen que ustedes están viendo son algunas gráficas ya efectuadas, ¿sí? Bien, ahí se está determinando cuáles de las siguientes gráficas son funciones, ¿sí? Recordemos que la regla nos dice, que cada elemento del conjunto de partida corresponde a un solo elemento del conjunto de llegada. Entonces yo tengo esta gráfica, entonces al momento de trazar una línea, se fijan que nada más toca una sola vez. Se fijan que la línea que va así, que va cortando esta figura, nada más topa una vez, ¿verdad? Topa un solo elemento, ¿verdad? Un solo punto, igual de este y este. Entonces, como topa un solo elemento, entonces quiere decir que sí es una función. Ahora,
Ahora mira, al momento de trazar otra línea, en este sí topa un punto, en la siguiente también, pero en este no. En este toca dos elementos del conjunto de llegada, dos puntitos, ¿sí? Y cuando tenemos dos puntitos en la gráfica, en esta intersección, entonces ya no corresponde a una función, sino ya correspondería a otra. Ya correspondería a otra, ya sea una relación entre esos dos puntos. Por lo tanto, no es una función. Ahora, a simple vista, podemos decir que es una función porque cuando trazamos una línea transversal con la figura, si se fijan, nada más topa un solo punto, un solo puntito, por lo tanto, esta sí es una función, porque cada elemento va correspondiendo al elemento de las Y como el de las X. No se deben de repetir como este caso de la figurita de víbora, de sopa o de fideo, no sé cómo lo quieran ver. Bien, entonces en la figura de la silla, aquí vemos que inmediatamente se ve que en esta línea transversal topa con dos puntos de la figura de la silla. Eso quiere decir que esta función ya no es una función, es una relación, bueno, relación porque está abarcando dos elementos del conjunto, o sea, del conjunto de partida al conjunto de llegada. Por eso, al tomar dos puntos o dos lugares, ya no se toma en cuenta como función. Bien, esa es una manera de determinar alguna gráfica de las funciones. Bien, vamos a determinar ahora sí, con ejemplos, las siguientes relaciones con funciones, ¿sí? Si ustedes se fijan, tenemos este grupo de pares ordenados, ¿sí? Tenemos este grupo de pares donde son puntos, bueno, podemos decir que son puntos cardinales, puntos en el plano cartesiano, ¿sí? Pero también son elementos de los conjuntos. Recordemos que el número de este lado son las X y el número de este lado son las Y. Igual también. Estas son Y, X y Y. Bien, entonces vamos a poner el valor de las X y el valor de las Y. ¿Sí? En este caso sería 3, 4 y 5. Y acá a este lado tenemos 5, 6 y 8. Bien, entonces, si ustedes se fijan, la leyenda dice que cada elemento del conjunto de partida corresponde a un solo elemento del conjunto de llegada. Por lo tanto, como cada elemento corresponde a cada uno, pues en este caso sí es una función. Sí es función, porque no se están repitiendo. O sea, desde el conjunto de partida no se está repitiendo dos veces o dos flechitas, ¿verdad? Bueno, ese es con relación a una. Ese es a un ejemplo. Vamos al siguiente. ¿Sí? En las X tenemos 3. Aquí se los voy a marcar otra vez. X, Y, X, Y. Bueno, vamos a poner en el conjunto de las X los valores de X. Elementos 5, 3 y 4. Y acá vamos a poner 5, 3 y 6. Bien, entonces dice que cada uno corresponde a un solo elemento. Entonces al momento de unirlas, 3 con el 5, el 5 con el 3 y el 4 con el 6. Entonces, cuando están
corresponden a un solo elemento de cada uno, entonces esta sí es. Esta sí. Bien. Espero que hasta ahí no haya dudas, compañeros, alumnos. Bien, entonces vamos al siguiente. Vamos al siguiente, ¿sí? Vamos a lo que es funciones. Funciones del número 3. Vamos a asignar los elementos, las X. Está el 3, el 4 y otra vez 3. ¿Y qué más? Bueno, ahí se trata, bueno, ahí yo creo que vamos a borrar el 3 para que para no ponerlo igual, ¿sí? 3 y como se repiten, pues nada más voy a poner 3, 1 y 4 nada más, ¿sí? Son los elementos que más se repiten. Entonces, acá las llevo a poner 5, 6 y 4. Entonces, en el 3 corresponde al 5, 3,5. Luego el 4 corresponde al 6 y el 3 corresponde otra vez al 4, ¿sí? Y ustedes se fijan que bueno, en esto que hicimos es de que el conjunto de partida está correspondiendo a dos elementos, tanto el 5 como el 4, ¿sí? Cosa que no debe estar pasando, ¿verdad? Pero si esto pasa, quiere decir que esto no es una función, no lo es. Bien, vamos al siguiente ejemplo, ¿sí? Vamos a estas tablas, lo mismo, vamos a poner los elementos del conjunto X y los elementos del conjunto Y. 1, 3, 5 y 7. Y abajo, y al otro tenemos 3, 5, 7 y 3. Bien, del 1, bien. Vemos aquí que el 1 corresponde al 3 y el 3 corresponde al 5. El 5 corresponde al 7 y el 7 corresponde otra vez a, bueno, otra vez al 3, ¿sí? Corresponde al 3. Y este lo voy a borrar, porque pues se repite lo mismo, ¿sí? Bien, aquí ¿qué está pasando, chicos? Aquí ¿qué podemos decir? Inmediatamente podemos decir que no, pues no es una función porque aquí está recibiendo dos flechitas, pero no. Fíjense muy bien, ¿sí? Si fijan, este número, el 1, va a un solo elemento que es el 3. El 3 va a un solo elemento que va con el 5. El 5 va a un solo elemento que es con el 7. Y el 7 va con el 3, pero nada más, o sea, va con el 7 con el puro 3 nada más. Entonces, cuando llegan dos flechitas, o más bien como este caso del ejemplo del 2, ¿sí? Aquí vemos que del conjunto de partida, ¿cuántos están saliendo? Dos flechitas. O sea, del elemento, me refiero al elemento. ¿Cuántos del elemento están saliendo? Dos. Y en estos elementos, ¿cuál de ellos están saliendo dos? Ninguno, ¿verdad? Ninguno. En cambio, el 3, ahí sí está recibiendo dos elementos del conjunto, más bien dos, o sea, uno del 1 y uno del 7, pero no es del mismo número, porque si fuera del mismo número, entonces no sería una función, ¿sí? Por lo tanto, como están cada quien con un solo elemento, ¿sí? En este caso, de esta manera, entonces esta sí va a ser una función. Lo que importa es que del conjunto de partida de las X no salgan dos flechas, ¿sí? Del mismo número, ¿sí? No del conjunto, sino del mismo número, ¿sí? Bien, ese es uno. Vamos a ver la siguiente tabla o grupo de números. Vamos a ver qué resultado nos tiene ahí. Bien, tenemos 1,
Y bueno, como se repite otra vez, nos lo vamos a anotar 3 y 4. Y acá tenemos 3, 5, 9, 5, 9, no, bueno, 5, 9, 7. Bien. Pero bueno, déjalos acomodo. Porque se ve como que primero era el 7. 7 y 9. Ok, hasta 3, 5, 7, 7, 9. Ok, vamos a relacionar los números, el 1 con el 3. Ok, el 1, este mismo número con el 5. Como que ahí ya no. Bien, el 3 con el 7 y el 4 con el 9. Aquí en el 1, ahí están saliendo dos flechas para el conjunto de partida, bueno, el conjunto de llegada. Están llegando dos flechas del conjunto de llegada. Quiere decir o sea, no deben de salir del elemento, ¿sí? Del mismo número. Como el otro caso del ejemplo que aunque estaban recibiendo dos, pero no eran del mismo número, sino uno del otro y uno del otro. Pero en este caso, este 3 y este 5 están recibiendo del mismo número, están saliendo dos flechitas, por lo tanto nos dice la regla que cuando el elemento, a ver, que cada elemento del conjunto de partida es un elemento de conjunto de llegadas. O sea, nada más solamente un solo elemento, una sola flechita debe de estar interactuando con alguno de estos números. Bien, entonces, por lo tanto, no es una función. Bien, vamos a lo que sigue. Perdón. Bien, ahí está esta figura. Vamos a analizar esta gráfica. Y bien, nos dice que de acuerdo a la gráfica, determinar f de 3, f de 5 y f de 8. Bien, en esta gráfica tenemos esta figura en forma de zigzag. Bien, entonces yo voy a buscar el f con respecto, recuerde que la función es respecto a las x, ¿sí? Respecto a las x. Entonces, ¿dónde están las x? Están de este lado. ¿Dónde están las y? Están del lado vertical. Bien, entonces, en el f de 3, vamos en el f3, o sea, recordemos que es x, en las x aquí mero, ¿sí? Está ahí. Entonces, en el número 3 de las x, vamos a trazar una línea. Ahí se ve una línea tenue. Y bueno, aquí en la línea está tocando un punto, ¿sí? Con este. Ahí está, bueno, aquí ya está marcado. Bien, está tocando este punto, el +1, ¿sí? Y aquí podemos poner una punto, bueno, una coordenada que sería 3,1. Ahí está. Y bueno, ese es de acuerdo a determinamos f de 3, ¿sí? Donde sabemos que la imagen, bueno, la imagen de la aplicación de las x con respecto a y, pues va a ser 1, ¿sí? Bien, vamos con el siguiente, f de 5, donde estamos hablando del número 5 de las x. Trazamos una línea. Pero antes de que se me olvide, estamos viendo de que el número 3 está también correspondiendo a este punto, ¿sí? Bueno, este punto del -1.
¿sí? Pero lo que nos interesa es el punto del 5. El punto del 5. ¿Sí? Y ustedes se fijan en esta línea, bueno, en esta línea de la figura, a trazar la línea verticalmente al eje del número 5 se forma una intersección entre este. Por lo tanto, tenemos una coordenada de 5 menos 1. Quiere decir que el menos 1 con respecto a y es imagen, es una solución posible de la aplicación de 5 de x. Bien, ahora vamos con el siguiente, f de 8, o sea, donde estamos en el valor 8 de las x. ¿Sí? Bueno, aquí, a ver, aquí yo lo voy a marcar. Bien, ahí estamos viendo una intersección entre esta línea y la línea, el eje del 8. Por lo tanto, se nos formó una ordenada que es 8,0. 8,0, donde nos quiere decir que el 0 es imagen del 8. El 0 es imagen del 8. Y bien, ahora hasta ahí es la determinación, ¿sí? de estos f de x. Ahora nos dice, vamos a determinar el dominio de f de x, ¿sí? El dominio de todos los valores posibles de x, ¿sí? En este caso vamos a checar los valores de esta figura. Si ustedes se fijan, esta figura empieza desde el 0. Desde el 0 empieza y termina hasta el 9 de los valores de x, ¿sí? Por lo tanto, el dominio es de esta manera. El dominio es igual, ¿sí? Abrimos una llave, voy a abrir una llave, y bueno, podemos ponerle bueno, supuestamente lo más fácil podría ponerse bueno, más bien de 0,9, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué tal? Pues, bueno, pues que podría ser, pero más bien la respuesta del dominio sería, estamos hablando de las x, entonces nos dice que las x pertenecen, esta x que equivoqué, perdón, que anoté, habla de pertenencia, ¿sí? De pertenecer. Entonces, las x pertenecen, ¿sí? A lo que es bueno, a lo que es, ¿cómo es la palabra? La palabra, a esta relación, pues, de números, en este caso, del 0,9, ¿sí? ¿Por qué puse abajo unos corchetes en lugar de unas llaves? Bueno, porque está aquí los corchetes o sea, todo esto se le conoce como intervalo, ¿sí? Intervalo, o sea, una relación entre las x y las y. Bien, entonces, este intervalo es una limitante. ¿Por qué una limitante? Porque esta figura empieza del 0 y termina al 9, que es donde hasta ahí se extiende, hasta el punto 9. Por lo tanto, esta figura tiene una limitación del 0 al 9. Por eso esos corchetes están cerrados, porque abren significa un límite. Si por ejemplo tuvieran, por decir, donde las x pertenecen a un paréntesis 0,9, entonces ahí estaría mal, ¿sí? Porque este tipo de paréntesis es un intervalo abierto, ¿sí? A ver, es un intervalo abierto, y cuando tenemos un intervalo abierto no hay límites.
no hay límites, ¿sí? Esos intervalos abiertos se utilizan cuando manejamos menos negativo, coma, más positivo, ¿sí? Entonces, como son intervalos abiertos, pues no hay restricciones, o sea, son cualquier número, tanto ya sea el número negativo más negativo o hasta el número positivo más grande y positivo. Entonces, por eso se utilizan intervalos abiertos, porque no hay restricción. Pero en el caso del 0 al 9 sí hay restricciones, porque hasta ahí llega nuestra figura. Bien, espero que haya quedado claro con esto, si no, pues me pueden seguir preguntando. Para sacar el rango de f de x, vemos que el rango corresponde a las y. Bueno, aquí voy a poner rango es igual a y que pertenece a números reales, ¿sí? Cualquier número real, o sea, ya sea negativos o positivos, y vamos a poner un corchete como intervalo, ¿sí? Ahora, ¿de dónde vamos a agarrar? Bueno, recordemos que las y es hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Entonces, de la figura, ¿cuál es el punto más alto? El punto más alto es hasta ahí, ¿sí? Es el punto más alto, ¿sí? ¿Qué medida tiene? Bueno, está entre 2 y 2, ¿sí? 2x y 2 de y. Ahí está, pero bueno, lo que nos interesa, la altura de las y. ¿Cuánto es? Más 2. Vamos ahora a la parte baja de la figura. ¿Hasta dónde termina? Termina hasta lo que es hasta el menos 2, ¿sí? Que es en este caso el límite donde se extiende la figura. Entonces, por lo tanto, el rango de mi función es en este caso es menos 2, más 2. Intervalo cerrado, porque solamente hay un cierto límite entre más 2 hasta menos 2. Hasta ahí, ¿sí? Hasta ahí. Espero que no haya dudas. Si las hay, como quiera, voy a estar a sus órdenes para resolver cada una de ellas. Bien, esto es con relación a la figura, ¿sí? Entonces, bien, entonces, de acuerdo a estos ejemplos, me van a desarrollar un problemario con respecto a los conceptos que ya hemos estado viendo, o sea, la regla de correspondencia de la función, el dominio, contradominio, rango y gráfica de funciones. Para eso van a basarse en el libro de Matemáticas 4 de tales páginas. Y pues bueno, recordemos que la entrega no es para el 12, es para el 15, ¿sí? Lo mismo también para las demás asignaturas de esta semana, ¿sí? Para el 15 de febrero, lunes. Bien, ¿qué van a hacer en matemáticas? Bien, para esta semana van a terminar en estas funciones el dominio, contradominio y saber si se trata de una función. Si se trata de una función, pues le ponen sí. Sí es una función. Si no, pues le ponen no, ¿sí? No a la función, ¿sí? Pero tienen que resolver cada uno de los ejercicios, ¿sí? Aquí está el ejemplo, aquí está la función que sería x cuadrada, o sea, si estamos manejando el 1 sería 1 al cuadrado más 5, que sería 6. Entonces, este 6 es imagen del 1. Y así sucesivamente ir sacando tanto el dominio y el rango.
Pero bueno, aquí está pidiendo el dominio y el contradominio. Entonces aquí a un lado le van a poner el dominio y aquí a otro lado le van a poner el contradominio, ¿sí? Ya sea ahí abajo o a un ladito, pero que se vean los valores, ¿sí? ¿Cómo lo van a poner? Pues lo van a poner con una llave, ¿sí? Cuando se trata de este tipo de funciones. Ya cuando hablamos de funciones gráficas y todo eso, entonces hay que aplicar otro tipo de intervalo. Bueno, eso no se preocupen, como quiera yo se lo estaré explicando. Bien, por lo pronto van a abrir llaves de esta manera, ¿sí? Y bueno, ese es en cada uno de los incisos, tanto A, B y C. Bien, el número 2 dice, responde en tu libreta o cuaderno cuál de las siguientes relaciones son funciones. Si es posible, determina el dominio y el rango. ¿Recuerdan el ejercicio que hicimos acerca de... A ver, déjame... Bien, es casi parecido a este. Es casi parecido a este. ¿Sí? Entonces van a realizar cada uno de las... cada uno van a poner dos conjuntos, el conjunto X y el conjunto X y el conjunto Y, ¿sí? Y luego van a poner los elementos de cada uno de los conjuntos y van a ver si el elemento del conjunto de partida corresponde al elemento del conjunto de llegada. Si es así, pues van a poner que sí es una función. Si no, pues no. Vean, así, de esa manera. Bien, entonces van a determinar el dominio y también el rango. O sea, el rango sabemos todos los números posibles de Y. Bien, eso sería todo con respecto a... no, nos falta esta actividad. Dice, completa con las siguientes representaciones de las siguientes funciones y determina también el dominio, contradominio y rango. Aquí, bueno, aquí le van a poner la función, ¿sí? Una función que corresponda a esta tabla, ¿sí? Por ejemplo, si yo multiplico x, por ejemplo, bueno, voy a poner aquí f de x igual a qué, igual a 2, ¿sí? A 2x. En este caso, si yo multiplico el valor de x, que es 1, pues me va a dar 5, ¿sí? Pero no, pero aquí, bueno, si multiplico 1 por 2, pues me va a dar 2, ¿verdad? Bien, ahora si solamente, a ver, si tuviéramos, por ejemplo, x, no, ¿qué otra función podemos implementar? ¿Sí? Como la tabla del 5, en este caso sería 5x. Entonces si aplicamos 5 por 1, 5, 5 por 2, 2, 5 por 3, 15 y así sucesivamente. Entonces ya tengo la función, ya tenemos la función, ya tenemos la tabla. Entonces los pares ordenados, que sería 1,5, luego una 2,10 y así sucesivamente. Y van a terminar el contradominio. ¿Cuál es el dominio? Dominio es igual al 1. Al 1 van a abrir una llave. 1, 2, hasta el 5. ¿Sí? Y bueno, contradominio, pues todos los valores posibles de Y. ¿Sí? Que sería 5,
10, sucesivamente, hasta llegar al 20. Ese sería el contradominio. Y el rango pues sería todos los números posibles, en este caso dice valores del contradominio que son imágenes de las X. Bien, entonces pues serían las mismas del contradominio, 5,10 hasta llegar al 20. Y bueno, pues ya con los pares ordenados, teniendo los paréntesis ya listos, ahora sí empiezan a trazar la gráfica y a ver qué figura se les forma, a ver qué figura se les puede formar, y así sucesivamente. Y bueno, y así lo van a ir haciendo el B, C y D, ¿sí? Sacando las tablas, los pares ordenados y su gráfica. Bien, entonces eso es con relación a matemáticas, y sobre todo pues sería todo. Les agradezco por su atención prestada. Otra cosa, muchachos, antes de despedirme, recuerden que sus trabajos los voy a querer, bueno, más bien las entregas van a ser por vía WhatsApp, a mi número de WhatsApp, y bueno, los que no tengan WhatsApp sino Messenger, pues igual me los mandan a Messenger, ¿sí? Ya no los voy a querer que me los manden en la página oficial de matemáticas, no, mejor mándamelas directamente al WhatsApp o al Messenger, ¿sí? Más directamente al mío, para estarlos checando con más, sin estar batallando, ¿verdad? Sin estar batallando un poquito. Entonces, bueno, esto sería todo. Cualquier duda que tengan con respecto a funciones y gráficas, rango y dominio, me pueden preguntar, ¿sí? Por lo pronto sería todo y nos estaremos escuchando, la próxima, ¿sí? Bueno, sería todo y nos vamos. Hasta luego.